sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Aleluya. Tome asiento, hermanos. Saludamos con mucho cariño a todos los que están en la transmisión. Hermanita Adriana Gutiérrez, mi hermana Rocío Villada, Lili Villada, Dios les bendiga. Yasmín Bonilla, a todos ahí, la tía Fabiola, hoy no pudo venir a culto, que Dios me la bendiga poderosamente. Alison Solís, ¿quién más por aquí? A todos los hermanos que se conectan con nosotros, por ahí vi a mi hermano Wilson, al hermano Edwin, también lo vi por ahí conectadito. Dios les bendiga a todos los que pueden estar allí participando del culto virtual. Vamos a hablar bajo ese tema, Dios especialista en lo difícil. Amén. Dios especialista en lo difícil. ¿Quién más que Él? Para ser experto en las cosas difíciles, para ser experto en las cosas imposibles, en lo que nosotros vemos que ya no hay solución, en lo que nosotros vemos que no se puede más. Y Dios es especialista. Ahí es donde a Él le gusta moverse. Ahí es donde a Él le gusta manifestarse. Ahí es donde a Él le gusta mostrar su poder. En las cosas que nosotros decimos, ya no hay solución, ya no hay remedio. Y Él se manifiesta ahí porque Él no quiere que las cosas salgan así. Como que ya pasó y eso fue lo que hizo Dios. No, sino que haya un testimonio, haya una gloria para nosotros poder contar de las maravillas que hace nuestro Dios. Dios es especialista en lo difícil. ¿Cuánto lo creemos? Hay un libro muy bonito que yo lo leí hace mucho tiempo, que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Quién lo ha leído? Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y es verdad. Cuando uno empieza a leer ese libro y mira las cosas que Dios hace para nosotros quizás no tienen sentido. Y decimos, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué actuaste de esta manera? Porque es que Dios es especialista en actuar así. Es una bendición, hermanos, poder ver la palabra del Señor aquí en este capítulo de Éxodo. Y empezamos a ver que el Señor le habla a Moisés: ve donde Faraón, yo voy a sacar a mi pueblo. Ha llegado el momento, porque Dios tiene un momento. Dios tiene un momento señalado. Dios tiene un momento indicado para tu vida, para mi vida. A Él no le cogen las cosas por sorpresa, no pasan las cosas porque sí. No, Él tiene el momento preciso para manifestarse, para mostrar su gloria, su poder en nosotros. Entonces vemos aquí cuando el Señor le habla a Moisés y le dice: voy a sacar a mi pueblo de Egipto. Pero a mí me gusta ese versículo y dice: y yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Pero qué era lo que quería Moisés? No, de una vez. Él llegará allá y claro, tome, mijito, el pueblo, lléveselo. No lo necesito más aquí en Egipto. Eso es lo que nosotros queremos. Cuando clamamos, cuando estamos necesitados de que Dios obre en nuestras vidas, en nuestra necesidad, entonces, hermanos, venimos ante la presencia del Señor y queremos que Dios nos responda inmediatamente como nosotros queremos. Pero no es como nosotros queremos, es como el Señor dice, es como el Señor quiere obrar en nuestras vidas, como quiere hacer con nosotros. A Él nadie le dice qué hacer, Él hace como Él quiere. Y yo digo: Señor, ¿por qué endureciste el corazón de Faraón? Si el pueblo estaba clamando 400 años y más de 400 años, 430 años, esperando la respuesta del Señor, clamando a Dios: Señor, libértanos, sácanos de esta esclavitud, sácanos de esta situación, ya no aguanto más, es algo difícil de soportar, mi vida es un caos. 400, ¿cuánto clama usted? ¿Cuánto lleva clamando? ¿Cuánto lleva pidiéndole al Señor? Pero aquí el pueblo, y entonces el Señor le da esta respuesta a Moisés: pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Y dice: y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales.
y mis maravillas, porque el Señor quiere mostrarnos su gran poder. No se asuste por lo que está pasando. No se preocupe por lo que esté pasando. Dios quiere mostrar su poder. Dios quiere mostrar sus maravillas. Dios quiere mostrar que Él es el Dios de lo imposible, que Él es el Dios que hace grandes milagros, que se mueve con gran poder y gloria. Y entonces dice la palabra del Señor en el capítulo 5, versículo 6 de ahí de Éxodo 5, 6. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Cuando Moisés llega a hablar a Faraón que deje ir a su pueblo, entonces, ¿qué hace Faraón? Multiplica el trabajo. Dice: no, ustedes están ociosos, mire lo que dice la palabra. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo. Ellos tenían que sacar tantos ladrillos al día que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos. ¿Usted ha sentido que se ha agravado la situación en su vida? ¿Usted ha sentido que ya no puede más, que se levantó más el enemigo para destruirlo, para dañarlo? ¿Lo ha sentido que ha venido con toda su furia, con toda su fuerza? Y entonces aquí vemos la palabra del Señor, que Moisés habla a Faraón y no encuentra una respuesta. Él pensó que de una vez se iba a ir con todo el pueblo de Israel. Él pensó de una vez que se iba a ir con todo su pueblo a dar sacrificio al Señor. Pero el Señor estaba endureciendo el corazón de Faraón, porque él dijo: no, así no es. Así no va a ser que yo voy a mostrar mi gloria. Yo quiero mostrar todo mi poder en Egipto. Quiero que todo puedan ver el poder que hay en el nuestro amado Dios. Y dice ahí la palabra: vamos a agravarle. Están ociosos. Vamos a agravar la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Eso es lo que quiere el diablo. Más trabajo y que usted esté más ocupado. Entonces, más trabajo, más cansancio. Muchos trabajan tarde hasta el sábado en la noche y llegan al culto como cansados, cansadísimos, y empiezan a dormir en la silla. Y es una terapia, dijo mi esposo, venir al culto para dormir en la silla. Ay, Dios mío, Dios nos ayude, Dios nos guarde, porque eso lo está haciendo el enemigo, para que podamos, hermano, desmayar, desfallecer. Y aquí el pueblo dice: no, mire lo que nos está pasando. Antes de darnos la solución, la victoria, ahora estamos agravados más. Pero Dios, antes de darnos lo que Él quiere darnos, antes de responderte, antes de bendecirte, antes de hacer todo lo que usted está pensando que Él haga, entonces Dios va a mostrar primero su gloria. Necesitamos pasar muchas veces por un desierto difícil en nuestra vida, por un desierto doloroso en nuestra vida, para llegar a la tierra prometida, para que el Señor nos dé la gran bendición por la cual estamos esperando. Entonces aquí el pueblo de Israel tenía la misma tarea, tenían que sacar los mismos ladrillos, tenían que hacer el mismo trabajo. Y dice el versículo 18: id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles:
no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Todo lo tendrán que hacer. Ellos hacían los ladrillos, pero venían y le traían la paja para hacerlo. Entonces ya no iban a solamente hacer los ladrillos, y no, tenían que ir al campo a traer toda la paja. A traer toda la paja para poder hacer los ladrillos. Era más trabajo, pero Dios mostró su gloria y su poder. Empieza después a venir todas las plagas a Egipto. Empiezan a venir todas esas plagas, y el pueblo de Egipto a ver que el Dios de Israel era un Dios poderoso, era un Dios grande, era un Dios maravilloso. ¿Cómo se podían hacer tantas cosas? Es que Dios es especialista. Dios es especialista en lo difícil, en lo que nosotros no podemos asimilar. Dios se glorifica. Dios se manifiesta. Él quiere mostrarnos su gloria. Vamos a ver la palabra en Génesis capítulo 12. Gloria a Jesús. La palabra del Señor nos dice allí en Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, ¿qué? Una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Yo digo, Dios mío, con esta promesa tan hermosa de Abraham, y van pasando los días, y van pasando los años, y nada. Abraham no ve ninguna descendencia. ¿Dónde está la descendencia que el Señor me ha prometido? ¿Dónde está lo que Dios me ha hablado? ¿Dónde está lo que Dios me ha dicho? Que siempre vengo a un culto y Dios me habla de esta manera. ¿Dónde está? E iban pasando los años, y Abraham no podía ver la respuesta del Señor. Abraham no encontraba la solución, pero estaba la promesa. Cuando Dios llama a Abraham, le dice: mira, Abraham, yo voy a hacer a darte una descendencia que no podrás contar las estrellas, no puedes contar las estrellas. Así será tu descendencia, así va a ser tu pueblo, incontable va a ser tu pueblo. Pero es que a él no le gustan las cosas fáciles. Sería normal, ¿cierto? Ver a Abraham con su esposa a los 25, a los 30 años, con sus hijos. ¿Normalitos? ¿Usted cree que se hubiera contado de Sara de esa manera? No, porque era un hogar normal. Había sido una familia normal. Dios había actuado, sí, pero no podíamos hoy hablar de esta manera y ver la palabra del Señor y sumergirnos en ese gran milagro, en ese gran poder que Dios nos muestra a través de Abraham y de Sara. Él no quiere las cosas normales. Él no quiere las cosas fáciles, porque las cosas fáciles no testificamos de ellas. No testificamos que hoy nos levantamos, que pudimos despertar y nuestro corazón palpitaba. Usted lo ve simple, normal de todos los días, ¿cierto? Algo normal. Pero es algo glorioso y maravilloso, porque hay muchas personas que se acostaron a dormir anoche y hoy ya no despertaron. Hay muchas personas que salen de su casa y a media cuadra mueren. Un asalto, un accidente, algo pasa, pero podemos dar testimonio y darle la gloria al Señor de que hoy estamos vivos por su amor y por su misericordia. Eso lo vemos sencillo, pero el Señor quiere mostrarnos más su gloria, más su poder, más su misericordia. Entonces dice la palabra del Señor en el capítulo 15, versículo 5, de ahí mismo de Génesis. 15:5 dice la palabra del Señor. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Vuelve el Señor y le da esa promesa de su hijo. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho que te va a sanar, que te va a dar esa bendición? Pero es que Dios está esperando que sea el último instante
para que podamos decir, Señor, gracias, porque yo me estaba muriendo, porque no tenía nada y tú me lo diste todo. Y años después vemos cómo Dios vuelve otra vez a Abraham y ahora sí le dice, la próxima vez que venga, dentro de un año, Sara estará con un bebé en sus brazos. ¡Ja! Ahí se puso a reír Sara y dijo, no, ¿ya qué? ¿Ya para qué? Ya no hay necesidad, porque algunos se han cansado de orar por su petición, por su necesidad. Ya se cansaron de orar, ya dijo, no, el Señor ya no me responde. Alguien me dijo, no, yo ya perdí la cuenta de cuánto he orado por mi esposo, que el Señor me dé un esposo. Yo le dije, no, no pierda la fe. Si Sara tuvo su hijo a los 90 años, algo imposible. Y es ahí donde Dios se quiere manifestar. Dios no quiere que digan, ah, no, eso fue por esto, por aquello, porque comió esto, porque tomó esto, porque se hizo el menjurje de tal cosa. No, Dios quiere que nosotros podamos confesar, publicar que fue por su gloria poderosa, por su gran poder, por su grande amor, que Dios nos dio la victoria, que Dios nos dio esa gran bendición. Y vemos a Sara y a Abraham, después de tantos años, con su respuesta en los brazos. ¿Qué pensarían después cuando lo tienen ahí? Decir, Señor, gracias, cumpliste tu palabra. Señor, gracias, porque era imposible. Ya no se podía, ya no había razón, solución. Pero gracias porque tengo mi bendición en las manos, porque tengo mi deseo, mi anhelo, mi sueño en mis manos. Eso lo hace nuestro amado Dios cuando ya no hay solución. Él es especialista en lo difícil. Ahí es donde Él más trabaja. Ahí es donde Él más obra. Ahí es donde Él más se manifiesta. Cuando el ser humano ya dice, no hay solución. Cuando el médico dice, ya no hay solución. Ahí es donde dice, ahora me toca trabajar a mí. Ahora voy a obrar yo. Porque ya toda la fórmula humana se acabó. Ahora yo voy a obrar. Y van a conocer, como leíamos ahorita en Éxodo, ¿quién soy yo? ¿Quién es Jehová de los ejércitos? Él es grande y maravilloso. Vamos a ver la palabra del Señor en Job, capítulo 2. Job, capítulo 2, dice la palabra del Señor que Dios nos habla de este varón de Dios, que con esas cualidades que él tenía, hermano, uno dice, Señor, ¿por qué le pasó esto? ¿Por qué, Dios mío? Si era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si a él le pasó esta prueba, ay, Dios mío, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros? Porque estas cualidades las dijo Dios, las vio Dios. Eso no las vio el hombre, que hay veces uno se puede camuflar con el hombre y comportarse quizás hipócritamente para que nos miren de esta manera. Pero estas cualidades las vio Dios, que este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y llega la prueba más difícil a Job. Llega el momento más duro de Job, cuando ya nadie daba nada por él, por su vida. Dice el versículo 2, el capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún vas a seguir así en santidad, viviendo para Dios y esperando la respuesta de Dios? Porque cuán difícil es esperar la respuesta de Dios. Cuán duro es esperar cuando Dios nos responda. Ella le dice, maldice a Dios y muérete. ¿Ya qué? Ya no hay nada para ti. Algunos te ven y dicen, no, ese ya no tiene solución. Ese ya no tiene remedio. Ya para esa vida no hay nada, ya no puede hacer nada, pero Dios es maravilloso, especialista en lo difícil, especialista en lo imposible, cuando ya nadie da nada por nosotros, ni aún su esposa.
Hay esposas que dicen, no, este marido que yo tengo ya no tiene solución, ya no tiene remedio, este ya no cambia. Este ya no cambia, no hay nada que hacer. Pero se le está olvidando que Dios es especialista en lo difícil. Usted lo ve difícil, usted lo ve imposible, que ese hombre no va a cambiar. Entonces dice, no, esta mujer ya no cambia. Siguió siendo así de esa manera y ahí va a morir. Aquí la esposa le dice, no, ya usted está en el borde de la muerte. En el borde de la muerte ya. Maldiga a Dios y muérase. No hay más solución para su vida. No hay más solución para lo que está viviendo. Mire cómo está envuelto de llagas, envuelto de enfermedad, que ya ni dientes tenía. Solo las encías le quedaban a este hombre. Yo siempre pienso en la prueba de Job, que nadie más la ha tenido, solo él. Y yo le decía a alguien en estos días, Dios escoge personas para manifestar su gloria en ellas. Entonces diga, ay Señor, ¿por qué me escogiste a mí con esta prueba? Dios ve que usted puede. La prueba que usted tiene, que lleva, no la puedo llevar yo. Me es muy dura, me es difícil, imposible. Pero Dios sabe que usted sí la puede llevar. Dios sabe que usted sí la puede soportar. Entonces, ahí lo tiene con esa prueba hasta el momento que Dios se manifieste, se glorifique. Porque muchas veces hemos visto a personas, hermanos en la iglesia, acabados, enfermos, destruidos, a punto de morir. Pero Dios hace algo maravilloso que se manifiesta en lo imposible. Una vez que mi esposo, creo que lo ha contado, llegó un joven a la iglesia, drogadicto hasta donde no más, ladrón, mejor dicho, hacía de todo, en unas condiciones muy difíciles, muy duras en la vida, y uno los ve pasar adelante, recibir a Cristo y dice por allá por dentro, ¿cómo va a cambiar? ¿Será que sí Dios hace algo? Y quizás en esa vez pensamos eso de ese joven, no podrá cambiar. No podrá salir de esas drogas, no podrá salir de eso que está viviendo. Pero hermanos, para cortar el testimonio, hoy es un gran pastor. Hoy es un gran hombre de Dios. El día que lo vimos en la iglesia, hermano, andrajoso, oliendo a droga, de todo horrible, que entra a la iglesia y él quería seguir a Cristo. Y uno lo ve y dice, Señor, esto no creo que vaya a pararse de allí. Pero no podemos pensar que Dios no es el Dios de lo imposible. Nosotros lo vemos así porque lo vemos con estos ojos carnales, pero Dios ve las cosas con poder y gloria, sabiendo que Él va a actuar. Y vemos a Job en esas circunstancias tan difíciles, donde sus siervos pasaban por el lado de él y lo escupían, después de ser un gran señor en el pueblo. Después de tenerlo todo, el Señor le quita todo. Porque hay momentos así, que el Señor nos da muchas bendiciones, pero también cierra la llave para saber qué hay dentro aquí en nuestro corazón, para saber cómo vamos a actuar, para saber cómo le vamos a responder a nuestro Dios, cómo vamos a hacer. Pero vemos, hermano, ya al final del capítulo de Job, vemos allá al final, hermano, cuando Dios ve a Job. Dice el capítulo 42, versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Aumentó al doble todo lo que había perdido. ¿Quién iba a pensar que ese Job que estaba ya tirado en el piso, lleno de gusanos, lleno de llagas, muriéndose, le faltaban, hermanos, segundos para morir, porque la esposa, que uno de esposa conoce muy bien a su esposo y ve sinceramente que está enfermo, o de pronto es una gripita ahí que solamente quiere acostarse un rato, ¿sí? Uno sabe cuando está bien enfermo. Dice, no, sí,
está ahora enfermo, no está ahí actuando para que lo consientan, sino que verdaderamente está enfermo. Y la esposa que ve que ya está en el último hilo de su vida, le dice, maldice a Dios y muérete. Pero Dios no tenía ese destino para Job, porque nosotros vemos un destino en nosotros. Vamos viendo que pasa el tiempo, y quizás pensamos, no, ya no me queda más, ya no tengo más. Estos serán quizás los últimos días de mi vida. Pero Job, ¿qué se iba a imaginar que Dios lo iba a levantar de ahí? Que lo iba a levantar de esa condición difícil, de ese momento duro de su vida. Pero Dios es maravilloso, que quería que todos vieran el poder suyo, poder maravilloso, incomparable, mostrarle su gloria a Job, a su esposa. Yo me imagino después la esposa de Job. El Señor dice que no le dio de otra, esta misma. La misma esposa vino, ahora sí, no. Ya cambiaron las cosas. Vino otra vez a mirar lo que Dios había hecho en Job, que no se quedó en su condición moribunda, a punto de morir en su desgracia, sino que Dios de allí lo levantó y le dio al doble. Dios mío, Dios da cosas maravillosas al doble y se manifiesta y muestra su gloria cuando todos dicen ya te vas a morir. Cuando el médico dice ya te vas a morir, es ahí cuando llega el Señor para tocarnos, para levantarnos y para darnos al doble. Oh, a Él le damos toda la gloria, a Él le damos toda la alabanza. A Él le damos toda la adoración. Yo no sé si usted lo ha vivido, pero yo lo he vivido. Yo lo he vivido. Yo lo he vivido. Yo tengo una hermana que sufrió de cáncer y la tuvimos un tiempo aquí en Bogotá y yo la cuidé un tiempo. Y ella, cada vez que iban a hacer las quimios, no, ella me lloraba y me suplicaba, no quiero ir, por favor, no me lleve, no, es horrible. Y yo le decía, vamos mami, que sí se puede, ya falta poco. Y cuando el médico dice no hay solución, Dios muestra su gloria. Dios muestra su poder. Dios muestra su misericordia y Dios la sanó de ese cáncer. Por eso vemos, hermano, que Dios escoge personas para mostrar su poder y para uno poder testificar. Si eso no le hubiera pasado a mi hermana, yo no estaría contándole. Dios la libertó y la sanó de cáncer. Dios la tiene en la bendición ahora. Entonces, ¿cómo no vamos a pasar ese proceso difícil y a esperar en Dios, que Dios se mueve, que Dios se manifiesta en lo difícil, en lo imposible, cuando lo que Dios hace no tiene sentido? Pero Dios está ahí obrando. No tiene sentido para nosotros y decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? No me lo merezco, no voy a resistir. No tengo fuerzas para dar un paso más a lo que está pasando en mí. No tengo fuerzas. Aquí estoy con mi último suspiro, pero qué bueno decírselo al Señor. No tengo fuerzas, porque es ahí donde Dios se va a manifestar. Cuando Dios vio que Job ya estaba en lo último, en el último suspiro, hermano, entonces llega la gloria de Dios, llega la mano de Jehová para sacarlo de esa inmundicia en la cual estaba Job. Dios va a llegar. Dios va a llegar. Dios va a obrar. Yo le decía a alguien, mire, su esposo se fue quizás hace muchos años, pero es su esposo. Es su esposo. Legalmente es su esposo. No es el de la otra, no, porque con ella no firmó matrimonio ni delante de Dios. Es el suyo. Pídalo, reclámelo, porque es el suyo. La esposa que se fue con otro, esa no es de él. Esa es suya, porque Dios se la dio. Y hay que esperar que Dios se manifieste. Así hayan pasado no sé cuántos años, pero Dios obrará. Aún cuando haya pasado muchos años y diga, no, se ya no vuelve. ¿Qué sabe usted si un día de estos venga con la maletica y le diga, mi amor, perdóname? Yo quiero vivir
para Dios y para ti. Ay, Dios mío, Dios de lo imposible. Dios de lo imposible. Cuando vemos que no hay salida y solución, cuando nos hallamos en un laberinto sin salida, ahí está Dios obrando. Dios mío, yo pienso al Señor que nos mira allá y dice, no, pero está tan angustiado, tan preocupado y no sabe lo que yo voy a hacer y no sabe lo que yo voy a obrar, no sabe lo que le voy a dar después de esta prueba, después de esta necesidad. Mire, yo recuerdo cuando mi papá se estaba muriendo también de cáncer. En el hospital, él no era cristiano aún. Yo decía, Señor, ya se va a morir. Dios mío, mi papá no quiere ser cristiano, no quiere aceptarte. Dios, dale la última oportunidad. Señor, haz algo, obra en él. Manifiéstate tú. Y uno lo ve imposible. Mis oraciones de niña, de adolescente era, Señor, permíteme ver un día entrar a mi papá a un templo. Permíteme contemplar esa bendición de verlo entrar al templo y reconocerte a ti como único y suficiente Salvador. Yo lo cuidaba, yo era la joven que estaba en la casa de mis hermanas, la última allí, y yo lo cuidaba y era la que lo llevaba al hospital, lo traía, lo bañaba, lo ayudaba. Y yo lo veía tan decaído, yo le decía a mi papá, le quedan, yo creo, momentos de vida. Y ya cuando lo vi tan mal un día, y el médico me dijo, mija, es mejor que se lo lleven a morir a la casa. Que le digan a uno eso, una joven de 16 años, 17 que tenía, lléveselo a morir a su casa, ya con la familia, que estén tranquilos, que lo consientan estos días, este tiempo, porque la verdad, días de vida no le quedan muchos. Ay, hermano, eso traspasa el alma. Y uno dice, Señor, es que no vas a hacer nada. Es que no vas a obrar. Es porque me dejas sola. ¿Por qué me dejas solo? Pero Dios es especialista y Él se mueve como Él quiere, no cuando nosotros queremos. Y un día en el hospital, yo iba como a las 4 de la mañana porque no sé por qué a los enfermos los hacen bañar a esa hora. Pero yo llegué a las 4 de la mañana a bañarlo y lo bañé y lo recosté ya en la cama. Estaba muy mal mi papá en sus últimos momentos. Y yo le dije, Señor, yo voy a decirle a mi papá que si quiere aceptar a Cristo. Él siempre fue un hombre como muy fuerte, muy rudo. Entonces yo le dije, papi, es tiempo de que recibas a Cristo en el corazón. ¿Quieres aceptarle en el corazón? Y entonces mi papá asintió con la cabeza y me dijo que sí. Casi ni hablaba por su condición. Y empiezo yo a darle, a dirigirle en la oración de fe, a decirle que repitiera estas palabras. Y empiezo yo a orar y a decirle, papi, repite, que el Señor perdone todos tus pecados. Y toda la oración. Y ya terminando la oración, mi papá suspiró, pero fuertísimo. Y yo dije, se me murió mi papá. Se me fue mi papá porque sentí que era su último suspiro. Y él empieza a llorar y a llorar. Y yo que estaba ahí, mis hermanos, que hay algunos aquí conectados, nunca en mi vida vi a mi padre llorar, nunca. Ni siquiera cuando mis hermanos murieron, los mataron, nunca lo vi llorar. Y él lloraba como un niño, y lloraba y lloraba. Y yo le decía, papá, ¿qué tienes? Papi, ¿qué te pasa? Yo sentía que se era muriendo. Y decía, no, mija, algo salió de mí, yo siento un gozo, yo lloro porque siento un gozo. ¿Y cuánto le damos la gloria al Señor por eso? Yo siento un gozo, yo siento algo. Ay, Dios mío, en el último momento de la vida Dios se manifiesta. Yo lo he visto. Lo estoy contando y lo estoy diciendo porque lo viví con mi papá. Él se estaba muriendo ese día. Y sé que si yo no le digo que haga la oración, y si Dios no llega a ese último momento y yo le digo a Dios, Padre mío, haz algo en mi papá. Porque hay momentos de decirle así al Señor. Yo le decía una vez a mi hermana, una hermana le decía, dile al Señor y dale al Señor, digamos que le dé 2 respuestas, porque no es
fácil vivir en una condición así. Y yo le decía, dile al Señor, Señor, ¿me sanas o me llevas? Estaré gozándome contigo en el reino de los cielos. Quiero decirte que no estoy apegada a la vida material. Si tú me llevas, estaré gozosa, pero si tú me sanas, también lo estaré. Porque hay momentos que ya es la última solución a nuestras vidas. De ahí en adelante, me llevé a mi papá para la casa y Dios fue obrando. Se recuperó de una manera sorprendente. Rápido, cuando Dios lo sanó y lo libertó. Y glorioso día, hermano, cuando yo lo veo entrar al templo. Él empieza ya a ir a la iglesia. Él empieza a buscar de Dios. Hermano, uno no tiene palabras para decirle, Señor, gracias por lo que tú haces. Yo de niña oraba y decía, Señor, permíteme ver a mi papá. Y cuando se estaba muriendo, yo dije, Señor, no me lo permitiste ver. No me permitiste ver a mi papá cristiano, llevar la Biblia a la iglesia. No me permitiste ya cuando él se estaba muriendo. Pero no sabía que Dios es especialista en lo imposible. Que en ese momento Dios lo iba a levantar para mostrarnos su gloria. Y déjeme decirle, hermano, que Dios permitió la enfermedad de mi papá para que muchos más hermanos míos se convirtieran. Yo soy de una familia grande, ustedes lo saben, somos 10 hermanos, éramos 14, murieron 4. Y Dios empieza a obrar, hermano, y mis hermanos al ver la gloria de Dios que había pasado en mi papá, empieza a convertirse uno, empieza a convertirse el otro, empieza a convertirse el otro, porque Dios es un Dios real que escoge a personas. Escoge a personas para mostrar su gloria, para manifestarse, para que otros lo miren y digan, Dios lo levantó a él, me puede levantar a mí. Dios se manifestó en ella, también se puede manifestar en mí. Eso lo hace Dios. Dios es especialista en lo difícil, en lo imposible. Y dice la palabra en Juan capítulo 11. Juan 11, aleluya. Ese capítulo maravilloso que vemos en la palabra del Señor de Juan. Cuando Dios hace un gran milagro en Lázaro. Marta y María ven que Lázaro enferma y mandan a llamar al maestro. Y el maestro no va. El maestro no va cuando ellas dicen. Porque no es cuando nosotros decimos. Él lo tiene todo preparado. Él sabe qué va a pasar con su vida de aquí a lo que le quede. Todo lo tiene bien organizado el Señor. Todo lo tiene bien hecho el Señor. Entonces, Marta y María están muy tristes porque llaman y llaman al maestro y no llega. Llaman y llaman al maestro y él no llega de una vez a sanarle. Entonces vemos allí la palabra del Señor en ese capítulo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Y vemos que él estaba enfermo, en una condición muy mal. Y mandan a llamar al Señor, pero el Señor no va. Y el versículo 38, que nos habla más de la resurrección. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días, llegaste tarde. Y eso pensamos muchas veces, que el Señor llega tarde. El Señor no llegó tarde a tu vida, porque decimos, ay, si yo hubiera conocido al Señor antes. Sí, amén, qué bendición. Pero quizás no estarías aquí.
de todo lo que has vivido en la vida, lo que tuviste que pasar, quizás no estarías aquí hoy. El Señor llegó a tiempo. Y ella le dice, ya es de 4 días, ya no se puede. ¿Por qué no llegaste el momento que clamamos a ti? ¿Por qué no llegaste en el momento indicado, en el momento preciso, cuando más yo te necesitaba? ¿Por qué no llegaste y no me dejaste pasar todo lo que he pasado? ¿Por qué no llegaste a mi vida antes de esta enfermedad? ¿Por qué no llegaste cuando solo estaba enfermo? ¿Por qué vienes ahora cuando ya se murió? Pero es que no había sido lo mismo. Porque habrían dicho, ah, no, Lázaro se levantó por el remedio que le dio la vecina allí. Ella le hizo un remedio ahí con una hierba, no sé qué. Y eso fue efectivo. ¿A quién le dieron la gloria? A la hierba, el remedio, el acetaminofén. A todo eso. Ah, no, el médico tal. Maravilloso. Ese fue el que sanó a Lázaro. Pero cuando todo es imposible, entonces no tenemos en ningún momento que darle la gloria al hombre. No hay razón para darle la gloria al hombre cuando todo es imposible. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Eso imposible que estás pidiendo, lo vas a ver si crees. Si crees, lo vas a ver. Dios obrará. Mire, hermano, cuando nosotros predicábamos en Fome, que clamábamos a Dios por una moto, Dios mío, le llorábamos, pero uno miraba las entradas, Señor Jesús, no, esto nunca podremos comprar una moto. Y camine. Claro, hermano, uno salía todo el día caminar porque esas veredas son inmensas. Fácilmente nosotros nos gastábamos 2 horas para ir a visitar una familia e ir a evangelizar y otras 2 para volver. Yo decía, no, caminando y con este niño en los brazos, que era Kevin, no le gustaba el cargador, lloraba, entonces era difícil cargarlo y caminar. Entonces un ratico el papá, un ratico yo. Bueno, y yo decía, ay Señor, yo quisiera una moto, pero imposible. Ay, pero es que para Dios no hay nada imposible. Dios empieza a obrar. Y había una hermanita muy fiel, o hay una hermanita muy fiel en Fomeque con los diezmos. Y yo le dije, amor, ¿y si sacamos una moto y usamos el diezmo de esa hermanita para pagar las cuotas? ¿Y será que sí? Pero esa hermanita es muy fiel. Y si no diezma un mes, ¿qué hacemos? Ay, Dios mío. Pero el Señor obra. Y nosotros lo hicimos por fe. Dijimos, Señor, tú obrarás. Y la hermanita, sí, muy fiel ella. Y que Dios la bendiga muchísimo porque fue una hermana que Dios obró tanto en nuestras vidas en los momentos más difíciles. ¿Qué puede decir uno? Esa persona curó muchas hambres mías. Eso es una bendición. Y entonces ahí no sé cuánto duró mi esposo pagando esa moto, creo que 2 años, 3 años, no sé más, porque era poquito y la sacamos a cuotas bajas para poder pagarla. Pero cuando llegó esa moto a la casa, hermano, no, Dios mío, eso era la gloria del Señor. Lo que hacíamos, visitábamos uno en un día, no, ya íbamos en un momentico a varias casas, a varios lugares a llevar la palabra del Señor. Hacíamos varias actividades, cogía esa moto, le ponía, no sé, una canasta para vender tamales, vendíamos de todo. O sea, fue una gloria poderosa. Y después con el carro, Señor, ya somos 4. Y 4 en esta moto. Así andábamos. Y 4 en esta moto, no, Padre. Pero imposible un carro. No. ¿De dónde, Señor, sacamos para el carro? ¿Cómo vas a obrar tú para darnos para ese carro? No, y mi esposo decía, no importa si tenga 4 llantas. Y él miraba unas carcachas de carro, ay Dios mío. Una vez alguien le dijo, pastor, venga que le tengo un carro.
Hermano, de verdad, queríamos un carro. Y yo siempre le digo a mi esposo, porque él ha tenido la idea, ay, yo quiero un carrito mejor. Yo digo, pero ¿para qué? Tiene 4 llantas, nos lleva y nos trae, ¿para qué más? Con este tenemos. Y entonces, cuando fuimos a ver ese carro, yo le dije a mi esposo, uy, no, eso sí no. Dios mío, a mí no me dieron ganas de subirme en ese carro. Hermano, ni muebles tenía, eso eran unos tiestos de silla que tenía ese carrito. Yo le dije, no, pues sí se lo dejaban como en 1.000.000, pues póngale, como en 1.000.000, no sé, algo así le dejaban. O sea, él alcanzaba a vender la moto, pagaba el carro y le sobraba. Entonces, Dios mío, yo dije, no, Señor, yo no me veo ahí montada en ese tiestico. Y después mi esposo orando y decía que, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces mi esposo llamó a otro pastor amigo y que había tenido un carro de esa marca. No sé qué marca es Renault, no. ¿Qué marca era, hijo? No me acuerdo. Entonces mi esposo llamó al pastor y le dijo, uy, no, hermano, un 21, algo Renault, 21 es que se llama. Eso. Y dijo, no, hermano, eso es como un cariño verdadero. Así le dijo, ¿por qué? Ni se compra ni se vende. Y yo dije, Señor, así de malo era ese carro. Digo, no vaya a comprar ese carro, así se lo regalen. No, porque usted se encarta, después no tiene dónde tener ese. Y se nos dañó todo, dijimos, no, ya no hay carro. Después me fui para el llano, mi papá tenía una finca, esa finca la vendieron, bueno, la herencia, pero imagínese herencia para 10. No, usted se podrá imaginar de a cuánto nos tocó. Entonces yo me fui un tiempo para Granada Meta y fui yo solita a traer lo de la herencia. Y dijimos, ay, con eso algo nos sirve para el carro. Y cuando me llama por teléfono y me dice, amor, te tengo una sorpresa. Porque era que los hombres hacen cosas así. No, esas sorpresas de los hombres no son tan buenas. Cuando le traen un ramo de flores, lindo. Pero esas sorpresas así de negocios, te tengo una sorpresa. Yo me imaginé, ¿y cuándo? Claro. Me muestra el carro. Él se miraba mucho mejor que el otro, sí, ya no estaba tan anciano, pero estaba anciano. Dijo que este está muy bueno, que vale tanto, mejor dicho, era el carro perfecto. No, ese carro tenía más papeles, dijo él, un marrano robado. Después nos fuimos a investigar, eso no tenía papeles, debía toda esta vida y la otra ese carro. Yo le dije, no, pero ¿sabe qué él hizo? Él ya había dado 1.000.000. Lo de la herencia. Yo dije, no, Dios mío. Pero es que como no preguntan, ¿sí o no? Antes hay que preguntar, muchachos. Y no, dijimos, y no creo que nos devolvieron algo, pero siempre le tocó dejar como 400, 600, no sé cuánto porcentaje del carrito. Se perdió esa plática se perdió. Y yo le dije, no, es mejor que se pierda y no tener este fracaso toda la vida con este carro y que esté uno huyéndole a la policía con este carro porque no tiene papeles. Ay, Dios mío, es que el afán es complicado. Por eso necesitamos orar al Señor. Y ahí dijimos, no hay carro. ¿De dónde? Y nos gastamos ese 1.000.000 de pesos que era para el carrito que Dios nos iba a dar. Ay, Dios. Cuando en ese tiempo, obvio, era nuestro presbítero, el pastor Hernán. Y pues Wilma le contó su desgracia. La desgracia del carro que había pasado. Bueno, el pastor Hernán muy lindo, él lo animó y todo eso y y no sé, no era hermano, un amigo, vecino, alguien de aquí, de por acá del 20. En todo caso, ese carro era como de por acá. Y le dijo, pastor, mira, ahí este carro, pero vale, ay, no sé cuántos millones. 11, 12 millones, algo así. Yo dije, no, Dios mío, ¿de dónde vamos a sacar esa cantidad de dinero para comprar un carro? Pero ese sí estaba, bueno, por ahí anda todavía, imagínense. Buenecito estaba el carro, ese sí era el que necesitábamos. Ahí sí me veía sentada en ese carrito. Y Dios obró, bueno, vendimos la moto, parte de la herencia, el Señor nos ayudó. Alguien escuchó, pastor, ¿verdad? Lo que Dios hace. Pastor, ¿verdad que usted quiere un carrito y va a comprar en estos días un carrito?
Sí, hermano, pero todavía me falta. Dijo, tome esto para que vaya aportando. Y le regaló $1.000.000 a mi esposo para ese carro. Yo dije, Señor, esto solo lo estás haciendo tú. Nadie le regala a uno $1.000.000. No. Nadie, solamente Dios que obra y toca las vidas, porque Dios se mueve en lo imposible. Entonces el pastor dijo, aquí está este carro, con esto lo saca. Y el Señor obró en una manera especial. El pastor nos ayudó, nos prestó también otro tanto que nos faltaba. Y Dios obró y fuimos también pagándolo poco a poco. Pero ahí está eso que vemos imposible. Esa casa que usted quiere, yo quiero mi casa y le digo, Señor, yo sueño con esta casa así, que tenga jardín adelante y jardín atrás. Yo sueño con mi casa de esta manera. Y me dijo que día mirando unas casas por acá, dijo, mami, mire esta, vale 580 millones. Sí, fue 580, algo así. Yo dije, Dios mío. Pero es que Dios es Dios de lo imposible. Dios se manifestará, solamente es creer, como dice el Señor aquí, creerle al Señor lo que Él va a hacer. Y dice la palabra, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta. Aleluya. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de esta multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y empieza y dice, y habiendo dicho todo esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y empieza a salir Lázaro saltando. Saltando sale de esa. Yo me imagino a todos. Dios mío, esa gloria allí, yo me imagino esa gritería, esa danza, esa alabanza a Dios, porque Lázaro había resucitado, un hombre muerto de 4 días, que era algo imposible, no era natural, no era fácil, porque Dios se manifiesta de esa manera. Aleluya. Dios se glorifica cuando todos miran que se murió. Dios lo puede resucitar aún después de la muerte. Dios lo puede levantar. Dios puede obrar. Dios puede obrar en manera poderosa. Y dice la palabra del Señor, Lucas 8:40, que creo que es la imagen que está ahí. Lucas 8:40 dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 8. Alabado nuestro Dios. Versículo 40. Lucas 8. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía ¿cuánto? 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Todo lo había gastado esta mujer. 12 años llevaba en su prueba. 12 años diciéndole, Señor, ¿qué me pasa? 12 años rechazada por la humanidad, rechazada por todos. 12 años llevaba esta mujer padeciendo de flujo de sangre. Y aquí en esta mañana vemos mujeres que sabemos y vemos la condición de esta mujer. Nosotros la conocemos más que cualquiera. Una mujer con flujo de sangre por 12 años sin parar. Yo me imagino su cara, su anemia, su rostro, su cuerpo desgastado por esta enfermedad. Y lo peor de todo es que todo su dinero también lo había gastado en médicos.
Todo su dinero, todo lo que tenía, era viuda, todo lo que tenía lo había gastado en médicos. Ya no tenía más solución sino dejarse morir. Pero un día va pasando el Maestro, porque un día va pasando el Maestro por nuestras vidas y va a obrar en manera especial. Esta mujer, 12 años en esa dificultad. ¿Cuánto llevas tú? ¿Cuánto le estás clamando al Señor? Y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Esa mujer inmediatamente siente que se cierra su flujo. Las mujeres lo sabemos. Las mujeres lo sabemos muy bien. Ella dijo: mi única solución, estoy a punto de morirme. Quizás días de vida. No sé por qué tantos años duró esta mujer con ese flujo, porque es imposible que una mujer dure 12 años con ese flujo así de sangre, con esa hemorragia tan terrible. Terrible, hermanos. ¿Cómo pudo durar tanto? Pero es que Dios la dejó así. 12 años. 12 años en los cuales Él estaba mostrando que ni los médicos, ni los brujos, ni ninguno podía sacarla de su situación. Nadie podía hacer algo por ella, sino solamente nuestro Maestro de gloria, nuestro Dios grande y precioso. Esa mujer, dice ahí, va pasando. Ella no podía estar en medio de esa multitud. Ella no podía tocar a un hombre. Era, hermano, que estaba con este flujo. No lo podía hacer. Era desechada por la sociedad. Las mujeres que estaban siempre en esos días tenían que aislarse. Quedaban inmundas esos días. Cuanto más 12 años de inmundicia. 12 años donde no podía compartir. Y llega el Maestro y ella dice: nadie se va a dar cuenta. Nadie va a saber que voy a tocar el borde de su manto, porque con solo eso yo seré sana de mi azote. Y dice la palabra: al instante. No fue cuando llegó a su casa que se dio cuenta. No fue a los días que se dio cuenta. Fue en el instante que el Señor obró en su vida. Cuando ya los médicos le dijeron: muérase. Desahuciada por los médicos. Y el Señor dice: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, Pedro le dice: todos se están apretando, toda la multitud te toca. Pero Jesús vuelve a decir: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí, porque alguien me tocó y Dios obró en ese instante y esa mujer fue sana. Dios de lo imposible. Dios de lo imposible. Él está aquí, hermanos. Vamos a estar orando y a decirle: Señor, tú eres mi Dios de lo imposible.